Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a seguir explicando las aminas. Sabéis que en el anterior vídeo hemos visto las aminas primarias, pues en este vídeo nos vamos a centrar en las aminas secundarias y en las aminas terciarias. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Veréis, antes de comenzar vamos a repasar la teoría un poco. Y es que las aminas son compuestos que se pueden considerar derivados del amoníaco. Sabéis que el amoníaco es el NH3. El nitrógeno tiene 3 enlaces que establece con 3 átomos de hidrógeno. Mirad. Para formar una amina primaria voy a sustituir un átomo de hidrógeno por un radical, normalmente alquílico o arílico. Esto lo expliqué en el primer vídeo. Entonces tendríamos este caso. Y como este tipo de aminas ya las nombré en el anterior vídeo, me voy a centrar ahora en las aminas secundarias y terciarias. Entonces, para formar una amina secundaria, tendría que sustituir 2 átomos de hidrógeno por radicales, y para formar una amina terciaria, tendría que sustituir los 3 átomos de hidrógeno por radicales, que pueden ser, ya os digo, iguales o diferentes. Entonces, vamos a poner ejemplos y vais a ver cómo se nombran. En el primer caso, voy a formar una amina primaria y voy a sustituir un átomo de hidrógeno por un radical llamado metil, que es un radical alquílico. Y ya sabéis que hay 2 maneras para nombrar este tipo de compuestos, lo expliqué en el anterior vídeo. La primera manera es nombrar el radical metil como sustituyente, entonces pondríamos metilamina. El compuesto es una amina porque el grupo funcional principal es el grupo NH2 o el grupo amina, por eso sé que se trata de una amina. Y el radical ya os digo que lo nombro como sustituyente. La otra forma para nombrar el compuesto sería la siguiente, mirad. Lo que voy a hacer es seleccionar el único radical que hay y lo voy a nombrar con el nombre del hidrocarburo del que procede. Entonces sabéis que el radical metil procede del metano, lo selecciono como cadena principal. En este caso no lo voy a numerar porque estamos hablando de un radical con un solo átomo de carbono. Vale, como proviene del metano, voy a poner metán y luego añado la palabra amina. Le quito la O porque amina empieza por vocal, por eso se le quita la O de metano. Entonces ya sabéis que el compuesto termina en amina porque se trata de una amina y nombro el radical con el nombre del hidrocarburo del que procede este radical. A continuación voy a formar una amina secundaria. Para ello voy a sustituir 2 hidrógenos del amoníaco por 2 radicales. Voy a poner también radical metil. Veis que he puesto 2 radicales metil y ahora tengo que nombrar el compuesto. ¿Cómo se nombra? Pues fijaros, la primera nomenclatura, como siempre, selecciono los radicales y los voy a nombrar como sustituyentes. Entonces, ¿cuántos radicales hay? Hay 2 y son grupos metil. Por tanto, pondría dimetilamina. El compuesto termina en amina porque el grupo funcional principal es una amina. ¿Veis? Amina secundaria. Y delante pondrían los sustituyentes. Vamos ahora con la segunda forma para nombrar este compuesto. Veréis. La segunda forma consiste en seleccionar uno de los radicales como cadena principal. ¿Cuál selecciono como cadena principal? Pues aquel radical que tenga mayor número de átomos de carbono. En este caso, como los dos tienen el mismo número de átomos de carbono, da igual, selecciono uno de ellos como cadena principal. Por ejemplo, este. Y el otro radical lo voy a seleccionar como sustituyente. Entonces, si selecciono uno de ellos como cadena principal, ya sabéis que lo tengo que nombrar
con el nombre del hidrocarburo del que procede este radical, y procede del metano. Entonces va a ser metanamina. Esa va a ser la palabra del final, metanamina, porque es una amina. Y delante del nombre tenemos que escribir el sustituyente, que está unido al nitrógeno. Sabéis que el nitrógeno tiene uno de sus hidrógenos sustituido. Entonces tendríamos que poner delante de este nombre metil. Pero como se supone que es uno de los hidrógenos del nitrógeno el que está sustituido por este radical metil, tengo que añadir delante la letra N, N mayúscula pondría. Y el compuesto se llamaría N-metilmetanamina. Termina en amina. Tengo que nombrar uno de los radicales con el nombre del hidrocarburo del que procede, porque ese radical lo he seleccionado como cadena principal, y delante tengo que indicar el nombre del sustituyente unido al nitrógeno, que lo indico con N-metil. ¿Y qué ocurre si los tres hidrógenos del amoníaco están sustituidos por radicales? Bueno, pues vamos a verlo. Veis que se trata de una amina terciaria y para nombrar el compuesto utilizamos las dos nomenclaturas. Entonces, la primera es nombrar todos los radicales como sustituyentes. Entonces, los selecciono. Y el compuesto se llamaría trimetilamina, porque hay tres grupos metil. Entonces ponemos delante tri. Mirad, termina en amina porque tenemos un grupo funcional principal, que es el grupo amina. Además, delante indicamos los sustituyentes. Bien, ahora vamos a nombrar el nombre con la otra nomenclatura. Para ello tengo que seleccionar uno de los radicales como cadena principal. Entonces, por ejemplo, este. Y lo tengo que nombrar con el nombre del hidrocarburo del que procede este radical, que procede del metano. Entonces, al final tengo que añadir metanamina al final del nombre, metanamina. Esto es igual que en este compuesto, metanamina. Y delante tengo que indicar que hay dos hidrógenos sustituidos por dos radicales metil. Entonces va a ser un dimetil. Pero como hay dos hidrógenos del nitrógeno sustituidos, tengo que poner N,N-dimetil. Y el compuesto me quedaría como NN-dimetil-metanamina. Termina en amina. Señalo el nombre del hidrocarburo del que procede, el radical que he seleccionado como cadena principal, y delante pongo los dos grupos metil. A continuación vamos a ver qué sucede cuando tenemos radicales diferentes unidos al átomo de nitrógeno. Vamos a verlo. Mirad, como siempre voy a sustituir los átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales. Entonces, fórmula amina primaria, como ya sabéis, he sustituido, como antes, un átomo de hidrógeno por un radical metil. Y ya lo tenemos nombrado, igual que antes. Ahora voy a sustituir otro átomo de hidrógeno por otro radical, pero los radicales van a ser diferentes, como os acabo de decir anteriormente. Entonces, mirad. Por ejemplo, he sustituido dos hidrógenos del amoníaco por los radicales etil y metil. Y voy a utilizar las dos maneras para nombrarlo. Empezamos por la primera. La primera consistiría en nombrar estos radicales como sustituyentes. Para ello los selecciono como radicales. Y ya sabéis que es un etil y un metil. Etil, metil. Como la E va antes en el abecedario que la M, se pone primero el radical etil, porque se ordenan por orden alfabético. Entonces, etilmetilamina, y el compuesto es una amina, porque el grupo funcional principal es el grupo amina, en el que hay dos hidrógenos sustituidos.
Ahora voy a utilizar la otra nomenclatura. Para ello voy a seleccionar uno de los radicales como cadena principal, pero no uno cualquiera, sino el que tenga mayor número de átomos de carbono. Y número los átomos de carbono de la cadena principal, aunque en este caso al tratarse de dos átomos de carbono no haría falta, pero si tengo que numerar estos átomos de carbono, empezaría siempre por este átomo de carbono. ¿Por qué? Porque es el que está unido al nitrógeno y este sería el 2. Ahora tengo que nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que este radical se va a nombrar a partir del nombre del hidrocarburo del que procede, es decir, como es un etil, procede del etano. Entonces, el compuesto será etanamina y delante tengo que nombrar este sustituyente. Vamos a ver cómo se hace. Delante tengo que poner metil porque hay un átomo de hidrógeno del nitrógeno sustituido por un grupo metil. Y como precisamente es un átomo de hidrógeno del nitrógeno, hay que poner delante N-metil y luego después ya etanamina. Etan, ya sabéis, porque el radical que actúa como cadena principal procede del etano. Amina, porque el compuesto es una amina. Y delante ponemos N-metil, porque hay un hidrógeno del nitrógeno sustituido por un grupo metil. Y por último, vamos a ver el caso de una amina terciaria, en el que los tres hidrógenos del amoníaco están sustituidos por radicales diferentes. Lo nombramos como siempre por las dos nomenclaturas. En la primera nomenclatura ya sabéis que todos los radicales unidos al nitrógeno se nombran como sustituyentes. Entonces, tenemos un radical llamado metil, mirad, otro radical llamado etil y por último otro radical llamado propil. El compuesto además es una amina porque el grupo funcional principal es el grupo amina, en este caso amina terciaria. Entonces, selecciono. Y además los radicales se ordenan por orden alfabético. Veis que la E va antes en el abecedario que la M y a su vez la M va antes en el abecedario que la P. Por eso pongo etilmetilpropil-amina y el compuesto termina en amina porque se trata de una amina. Vamos a nombrar el compuesto por la otra nomenclatura. Fijaros, para ello tengo que seleccionar el radical que tenga mayor número de átomos de carbono como cadena principal, que va a ser este. Y ahora sí que tengo que enumerarlo, empezando siempre por uno de los átomos de carbono que esté en los extremos más próximos al átomo de carbono unido al nitrógeno con sus correspondientes radicales. En este caso es justo uno de los carbonos de los extremos el que está unido a este nitrógeno, unido a su vez a estos dos radicales. Por tanto, debo empezar a numerar por este átomo de carbono. Y ahora ya sabéis que tendría que nombrar este radical con el nombre del hidrocarburo del que procede. Estamos hablando de un radical propil, por tanto proviene del propano. Entonces sería propanamina. Pero ojo, porque hay que indicar que el nitrógeno unido a estos dos radicales se encuentra en el carbono número 1, porque todo este grupo podría estar en el carbono número 2. Entonces, ya no tendría una propana 1-amina, sino que tendría propana 2-amina. Y por eso hay que indicar la posición en la que se encuentra unido el nitrógeno, junto con sus otros dos radicales. Vamos a escribirlo. Y delante del nombre, como siempre, se escriben los radicales unidos al nitrógeno, porque ya sabéis que estos radicales sustituyen a hidrógenos. Los ordeno por orden alfabético. Y como estos radicales sustituyen a hidrógenos del nitrógeno, entonces delante hay que poner N-etil, N-metil. Así.
N-etil, bueno, se ponen los guiones. N-etil-N-metil, propan 1-amina, porque todo este grupo, ya os digo, está en el carbono número 1. Si este grupo estuviera en el carbono número 2, todo este grupo estuviera aquí, estaríamos hablando entonces del N-etil, N-metil, propan 2-amina. Entonces, cuando esto ocurre, es mejor que seleccionéis así. Para que veáis que este grupo es la función principal y la cadena principal sería esta. Y lo mismo aquí. Esto lo hago en el caso de que estéis nombrando por la segunda nomenclatura, es decir, siempre esta. Porque en el otro caso, cuando la nombramos por la primera, sí que seleccionamos todo el grupo como grupo funcional principal. Entonces veis, el compuesto termina en amina, porque el grupo funcional principal es una amina, propan, porque la cadena principal proviene del propano, seleccionamos dónde está unido el grupo funcional principal, en qué posición de esta cadena principal está unido, me refiero, que está en el carbono número 1 en este caso, y después delante, como siempre, los radicales unidos al átomo de nitrógeno. ¿Veis? Que son el etil y el metil. Por si acaso no os queda claro, os voy a poner cómo sería la N-etil, N-metil, propan 2-amina. Mirad, en este caso tenemos también una amina. Podéis observar el nitrógeno unido a 3 radicales. Este actuaría de cadena principal y después tenemos otros 2 radicales unidos al nitrógeno. Como siempre, el radical que he seleccionado como cadena principal lo nombro a partir del hidrocarburo del que procede. Procede del propano. Entonces pongo propan 2-amina. Fijaros que tengo que numerar la cadena principal. Entonces empiezo a numerar por el átomo de carbono que esté más próximo al átomo de carbono unido al grupo funcional principal. Mirad. Este sería el grupo funcional principal. Tengo que empezar a numerar o bien por este átomo de carbono o bien por este. En este caso daría igual, porque siempre este átomo de carbono unido al grupo funcional principal, si os fijáis, queda en la posición número 2, tanto si empiezo a numerar por aquí como si empiezo a numerar por este lado. Daría igual, siempre tiene que quedar en la posición más baja posible. Entonces, en este caso queda en la posición número 2, por eso pongo 2-amina. Y después tengo que indicar delante del nombre que los hidrógenos, supuestamente del amoníaco, mirad, los otros 2, están sustituidos por otros 2 radicales. Por un radical llamado metil y por un radical llamado etil, que los tengo que ordenar por orden alfabético. Y el etil se pone antes. Como están unidos al nitrógeno y no a ningún átomo de carbono, ¿lo veis? Están unidos al nitrógeno. Tengo que poner N-etil y después N-metil propan 2-amina. Y el compuesto termina en amina porque es una amina. Bueno chicos, espero que hayáis entendido. Todos los compuestos, como veis, no es tan complicado. Solo hay que tener en cuenta todo esto que os acabo de explicar. Además, en el siguiente vídeo vamos a hacer ejemplos de aminas ya un poquito más complicadas. Así que os espero. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos muy prontito.